Bueno, el señor secretario de la comisión va a dar lectura de la cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, comunicación electrónica a la Intendencia, confirmando la asistencia de don Jorge Martínez, intendente regional, acá presente. La señora Nelia Pozo también, directora ejecutiva del Parque Cultural Valparaíso, se encuentra presente en esta oportunidad. El señor Jorge Culón también es la misma, confirma su asistencia. Recibimos oficio a propósito de una consulta que se hizo por parte de la Comisión a todas las intendencias regionales o gobiernos regionales en cuanto al porcentaje del presupuesto, especialmente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que se destina a la cultura. No han llegado respuestas. Ahora tenemos de la región de Antofagasta, de la región de los Lagos también, señor presidente. El Sindicato Nacional número 3 de Trabajadores de Televisión Nacional de Chile, representado por el señor Rodrigo Cid, presidente de dicha organización, solicitan ser recibidos por esta comisión, señor presidente, del Sindicato de TVN. Tenemos correo electrónico de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes, mediante la cual se informa que el señor Pablo Verdugo, que también se encuentra presente, quien es jefe de gabinete de esta subsecretaría, reemplazará y asistirá en representación del señor subsecretario, el señor Silva. Correo electrónico por el cual se adjunta invitación del señor Javier Díaz González, él es director subrogante del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, para la presentación de la cuenta pública. Invitación para la presentación de la cuenta pública llevarse a cabo el viernes 8 de junio a las 12 horas en el Salón Blanco del Museo Nacional de Bellas Artes. Oficio de la Corporación, de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que se accedió a la solicitud de esta comisión en orden a remitir para su informe el proyecto de ley que modifica la ley número 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión con el objeto de promover la transmisión de mensajes contra la violencia de género en horarios y programaciones que capten una mayor audiencia masculina. Y finalmente, también la información solicitada a los gobiernos regionales nos llega de la región del Maule, señor presidente. Eso es todo. Bien, yo quisiera proponer lo siguiente, y es que esperemos a que lleguen las respuestas del resto de la intendencia. Cuando tengamos el consolidado, se les va a entregar a cada uno de los diputados o diputadas. ¿Habría acuerdo? Perfecto. Segundo, que convocáramos a una reunión extraordinaria para el lunes de 4 a 18, de 16 a 18 horas, para invitar al presidente del directorio, el director ejecutivo de Televisión Nacional, como lo acordamos la semana pasada, o esta semana lo acordamos, y en la misma ocasión recibamos a los sindicatos de Televisión Nacional. Yo recibí la petición de 2 sindicatos, pero uno solo formalizó, pero le haría extensiva la invitación, son creo que 3 o 4 sindicatos, todos los sindicatos, para que concurran a esa sesión. ¿Les parece? ¿Se acuerdan? Solamente esos 2 presidentes, Corfo no... Ah, y Corfo también estaba... Ya. ¿Y Corfo por qué? En otro. Luego, en tercer lugar, todos recibieron por segunda vez el listado de proyectos pendientes o en estado de tabla. Yo no he recibido ninguna petición en particular, pero quiero informarles que en mi condición de presidente he decidido poner en tabla los siguientes proyectos, sin perjuicio de lo que ustedes quieran plantear. Por cierto, aquel que nos fue remitido por la Comisión de Constitución, ayer con la complicidad del diputado Cruzcoque logramos que la Comisión de Constitución esta vez pida enviarnos los proyectos de reforma constitucional que habíamos solicitado que fue rechazado en la sala. Yo les pido que cada uno hablen con sus bancadas para que no se opongan, porque efectivamente la Comisión de Constitución tiene 1.100 proyectos en estado de tabla, o sea, 0 posibilidad de tratar esos proyectos. Y hubo acuerdo unánime, pero como esto es unanimidad en la sala, si alguien se opone, estamos fritos. Entonces, le ruego a cada uno hablar con sus bancadas para que nadie se oponga. Los proyectos que yo propongo poner en tabla es, por cierto, insisto, aquel que viene derivado de la Comisión de Constitución, uno relativo a una discriminación, uno presentado recientemente, que se dio cuenta hace 2 semanas, relativo a la discriminación sobre los archivos, parece, no me acuerdo, de las regiones extremas, autor del diputado Rocaful. Propongo poner en tabla el boletín 5066-24, que modifica la ley 19.227, estableciendo nuevas garantías e incentivos en relación al fomento del libro y la lectura. Propongo poner en tabla el boletín 6179. No lo sé.
pero si está admitido no debe ser algo tributario, así que no sé si es IVA, porque si fuera IVA no habría sido. Sí, claro. Vamos a revisarlo cuando llegue, pero ponerlo en tabla para que empecemos a tratar proyectos para que se prepare, porque la facultad de fijar la tabla es del presidente que es el dueño del negocio, pero para que los veamos, yo no los conozco al detalle. Propongo poner en tabla y ponerlos todos en tabla, a medida que vayamos despachando, que estén todos en tabla todas las sesiones. Okay. El boletín 6179-24 sobre fomento de los contenidos educativos por televisión. El boletín 9760-24, que establece la obligatoriedad de otorgar seguros a viviendas declaradas monumento nacional y monumento histórico. Esto creo que va a ser compatible con aquello que nos dijo el subsecretario de Patrimonio con la jornada temática que vamos a tener. Propongo poner en tabla, son transversales, hay de todas las coaliciones, por ejemplo, este es de la diputada Sepúlveda, el que voy a continuación es de diputada Fun, Cas, hasta de José Antonio estoy poniendo un proyecto, imagínense. El que modifica la ley 17.288 sobre monumentos nacionales para establecer el derecho a compensación económica en favor del propietario de un inmueble declarado monumento histórico. Boletín 10.630-24. Propongo poner en tabla el boletín, o se pondrá en tabla más bien, el boletín 10.446-24, que establece normas sobre transmisión de partidos de fútbol nacional y acceso a los medios de comunicación a los estadios. Propongo poner en tabla el boletín 10.552-24, que autoriza la construcción de un monumento en homenaje a don Sven Olof Palme, en la comuna de Santiago. Todos saben quién fue Olof Palme, ¿no? Y para que no sepa, fue un político sueco, primer ministro sueco asesinado en Estocolmo. Propongo poner en tabla un proyecto de mi autoría, el único sobre los días que voy a establecer, que es aquel que establece el Día del Rock chileno. ¿Cuál era ese? Ese es el boletín 9062-62. Okay. Y propongo poner, y hay el listado que nos entregó el secretario, 4 proyectos que yo creo que ya fueron resueltos: el Día del Futbolista Amateur, sí, el Día de la Diversidad Cultural, el que establece el 20 de septiembre como feriado para la región de Coquimbo y es ley de la República. Y el que fija el día 4 de julio como el Día del Cuequero y la Cuequera, que se discute hoy día en la sala. Entonces, para chequear eso. Estos son los proyectos que como presidente he decidido poner en tabla, pero seguimos abiertos a que ustedes revisen este listado y propongan otros que también puedan ser incorporados a tabla. Y por cierto, si se acuerda en la sala el envío de las reformas constitucionales, las vamos a incluir también en el despacho de la tramitación legislativa de esta comisión. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Amaro Labra. ¿Cómo se va a priorizar el listado ese que tenemos de proyectos pendientes? ¿Hay algún mecanismo con que se hace? No, mi propuesta es ponerlos todos en tabla, en el orden que el secretario nos recomiende según la mayor complejidad o menor complejidad, porque algunos son de fácil despacho. Sí. Otros son más complejos. Otros quizás van a servir para iniciar el diálogo con el Ejecutivo, por ejemplo el de Monumentos Nacionales. Algo dijo el subsecretario sobre que estaban pensando en algún mecanismo de apoyo a los dueños de inmuebles patrimoniales para que no sea solo una carga. Entonces, algunos inician discusión, otros son de fácil despacho, otros son más complejos. Entonces, yo le pediría nos dejen a la presidencia, a la secretaría que podamos, pero ya tenemos una nutrida agenda legislativa. Les ruego revisen, porque a lo mejor hay otros que a mí no me parecieron de interés, pero a ustedes les pueden parecer de interés, y todo aquello que ustedes propongan, este presidente los va a acoger. Muy bien. Diputado Gruscopio. Sí. Primero, estoy muy de acuerdo con la gestión por usted realizada, me asigna méritos que no tengo, en trasladar de la Comisión de Constitución. Yo voy a hacer también el esfuerzo por tratar de que no se ponga nadie para que puedan pasar sin problema. Y ahí espero también contar con los apoyos de la bancada de Renovación Nacional y de la UDI. Entiendo que hay unanimidad, ¿verdad? Sí. Si no, si alguien se opone, estamos hasta ya. Y luego... Y hay como una tendencia natural a oponerse. Sí, o hay gente que se opone como por definición. Los colombianos llaman gadejo.
¿Ah, sí? Ganas de joder. Ah, sí, claro. Y hay dos proyectos de cultura que están en el Senado que se desarchivaron, algunos de los cuales hemos conversado acá, y yo los he socializado también con algunos colegas, con Flor Alarcón y con Amaro, que es el de exhibición de artistas en el espacio urbano, que el gobierno le asignó urgencia. Por tanto, se va a ver en el Senado, probablemente se va a ver rápidamente y van a llegar proyectos también del gobierno acá a la mesa, y el otro que es el proyecto de artes escénicas, que es un proyecto del gobierno de la presidenta Bachelet y que nosotros hemos decidido también impulsar con fuerza y tiene también urgencia simple, está dentro de las urgencias que ha determinado el Ejecutivo. Eso, presidente. No, yo quiero decir, a propósito de lo que dice Luciano, el diputado Cruzco, que claro, si hay proyectos que vienen en segundo trámite, démosle prioridad porque están más próximos a convertirse en ley. Entonces, tengamos ese criterio con la flexibilidad con la que ha funcionado esta comisión, que creo que ayuda harto. ¿Les parece? No. ¿Alguien más sobre la cuenta? ¿O varios? Diputado Cruzcoque. Sí, me gustaría también dentro de la concurrencia de personas a tratar el asunto del Parque Cultural de Valparaíso, así como ha concurrido el exdirector Culón, la actual directora Pozo. Me gustaría también que se citara justo Pastor Mellado, que fue director en la etapa 2010 y todo lo que duró más o menos el gobierno de Piñera, una vez que estuvo ya construido el parque. No recuerdo exactamente cuándo fue la inauguración, pero sería bueno también tener la opinión. ¿Está radicado en Valparaíso? ¿Ah, perdón? ¿Está radicado en Valparaíso? No, pero viaja. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Esta sesión tiene por objeto, primero le agradecemos, intendente, su asistencia, lo mismo a la directora ejecutiva, al exdirector ejecutivo. Tiene por objeto tratar la situación que atraviesa la corporación Asociación Parque Cultural de Valparaíso. Al efecto se ha invitado, como se sabe, al intendente, a la directora ejecutiva, señora Nelia Pozo, y al exdirector de la misma entidad, señor Jorge Culón. Esta comisión despachó un oficio por unanimidad expresando nuestra preocupación, primero manifestando que fue unánime en la comisión, que las irregularidades que eventualmente pueda haber se investiguen y sean responsables, se apliquen las sanciones que corresponden. Pero en segundo lugar expresamos nuestra preocupación como comisión por la tardanza en la designación, la demora o la no designación, para no calificarla, de los miembros del directorio que lo corresponden al Ejecutivo, tanto a nivel regional como a nivel central, así como en el traspaso comprometido del inmueble a la corporación tal como se había concordado. Intendente, le ofrezco la palabra en primer lugar, agradeciéndole una vez más su asistencia, sobre todo siendo intendente de mi región. Que hace mucho tiempo que no venía. Muchas gracias, presidente, estimados parlamentarios, miembros de la comisión e invitados. Primero, algunas situaciones de previo especial pronunciamiento. El Parque Cultural de Valparaíso, que como usted muy bien señala, es administrado por una corporación de derecho privado. Eso es una particularidad. Su administración la tiene una corporación de derecho privado que se denomina Asociación Parque Cultural de Valparaíso, que tiene estatutos propios, regulación propia y su propio sistema de toma de decisiones en los distintos ámbitos. Respecto a este parque, la propiedad del parque sigue siendo del Ministerio de Bienes Nacionales. El dueño es el Estado a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Y su financiamiento, desde que se crea el parque, es de una modalidad bastante especial en Chile, digamos, que es una glosa presupuestaria asignada directamente al Ministerio de la Cultura, que hoy día debe bordear más o menos los 1.200 millones de pesos al año, más los ingresos propios que tiene el parque por las cafeterías, arriendo de espacios, locales, eventos y otras actividades que realiza. Eso es. Yo quiero señalar dos o tres temas. El primero, cuando me recibí el cargo con el intendente anterior, Gabriel Aldoney, con quien además existe hasta el día de hoy una gran relación, me hizo traspaso de todas las problemáticas regionales en distintos aspectos. Fue un traspaso
no sé si inédito, pero que yo he valorado públicamente en distintos minutos, y jamás se me mencionó de algún problema o situación anormal o que llamara la atención en el Parque Cultural, que sin duda es un lugar para todos los que somos porteños, muy emblemático por distintas razones que son de conocimiento público. Entonces, cuando a fines de marzo, algunas semanas ya instalado, empiezo a recibir correos de la directora, que son en enero, pidiéndome reunión por la preocupación del estado del parque. Al principio, con el volumen de reuniones de la primera semana, las reuniones protocolares, las reuniones con los parlamentarios, el nombramiento de los gobernadores, los seremi, probablemente me tardé un par de semanas más, pero era absolutamente razonable. Y ya en la primera reunión con la directora del parque, me señala que ella había detectado, apenas asume, en enero, irregularidades importantes de distinto tipo durante el ejercicio, al menos el ejercicio anterior, irregularidades administrativas que habían llevado, por los antecedentes que ella tenía a disposición, a dos temas que se suscitaron en el segundo semestre del año 2017. Uno de ellos fue que en virtud de estas irregularidades se desvinculó, digamos, al gerente administrativo del parque, que es una persona que prefiero que la directora se refiera a su historial y sus relaciones y los eventuales compromisos que puede tener en acciones que están siendo investigadas, y al crédito solicitado, porque no tenían dinero para terminar el año, solicitado por votación, como corresponde en un directorio de naturaleza, del directorio, valga la redundancia, de un préstamo ante el Banco del Estado, que es un tema que llama mucho la atención, porque pedir 210 millones de pesos al Banco del Estado sin tener espalda financiera es un tema, pero en fin, lo menciono, y que además este préstamo al Banco del Estado se había negociado para ser pagado en una cuota el 1 de abril del año 2018. Es un crédito especial, por las razones que señalo, que se pida en una cuota, que también lo encuentro bastante especial. Tercero, que el único respaldo que teóricamente, y aquí estoy hablando, presidente, solo teóricamente por la información que he recibido, el único respaldo que podría tener, en teoría, esta corporación es la glosa presupuestaria. Y nosotros sabemos que, tratándose de fondos públicos, no pueden darse en garantía fondos públicos asignados por glosa presupuestaria. Y más aún, cuando se asigna la primera parte de la glosa presupuestaria 2018 a la gestión del Parque Cultural, cuando asume la nueva directora en enero de este año, y se comienza a ejecutar esta glosa, cerca de 500 millones de haber recibido, más o menos la mitad. El parque tiene un costo promedio de 80 millones de pesos, 50 millones en horario, 30 millones en operaciones, lo cual no deja de ser, son cifras, todos los que hemos gestionado lugares o actividades culturales, es un presupuesto grande. Por tanto, el avance a abril de este enero, febrero, marzo, abril, ya llevan 4 meses de la ejecución de esos fondos. Cuando el Banco del Estado el 1 de abril va a cobrar esta cuota, que evidentemente no tiene otro fondo la corporación, los cobra directamente de la cuenta corriente que la misma corporación tiene el mismo Banco del Estado, con lo cual la cuota de 210 millones de pesos se cobra y se paga con fondos de una glosa presupuestaria del Estado de Chile, asignada a fines propios, lo cual me parece absolutamente irregular. Entonces, cuando tomo conocimiento de esta situación, la directora del parque me informa que ella en el mes de febrero, si mal no recuerdo, me podrá corregir, en virtud de todas estas situaciones irregulares encontradas el año, a lo menos, insisto en ese tema, durante el año anterior en el Parque Cultural, ella solicitó a la Contraloría General de la República de la región, a la regional, solicitó una fiscalización. Fiscalización que por el volumen de trabajo de la Contraloría evidentemente estaba pendiente, estaba en el listado de fiscalizaciones para ser realizadas y ante esta realidad yo hice dos acciones. Primero, hace más de un mes, envié un oficio al Contralor pidiéndole prioridad y hace un par de semanas atrás en conversaciones directas ya le pedí urgencia en que dedicara los equipos para esta fiscalización a la administración de esta asociación que administra el Parque Cultural. Por otra parte,
Insistiendo, esto es propiedad de bienes nacionales y se financia con fondos del Ministerio de Cultura. La única intervención de la Intendencia es que nombra 3 directores, a 2 de hecho, y otro propuesto por una terna. Pero no obstante eso, ante la gravedad del tema, nosotros con nuestras divisiones de control asesoramos a la directora respecto a eventuales auditoras mientras transcurre esto de la Contraloría, que no tenemos plazo de resultados todavía, para realizar una auditoría externa en paralelo. Porque aquí, por los elementos que tenemos, y voy a comentar a la mesa, podrían haber elementos que eventualmente, y estoy cuidando mucho el lenguaje, presidente, podrían constituir figuras ilícitas, a las cuales ya me voy a referir en una carta a los trabajadores que tengo en mi poder, del Sindicato de Trabajadores. Y además, la ministra de Cultura me informó hace un tiempo atrás, un mes o más de un mes, que ya por su parte habían comenzado a realizar otra auditoría interna respecto a las rendiciones que el Parque Cultural había efectuado al actual Ministerio de la Cultura durante el año pasado para apreciar 2 temas, digamos, la efectividad de las rendiciones y segundo, cómo el Ministerio de la Cultura el año pasado había revisado y aprobado o no aprobado, pero cómo había considerado los antecedentes que esta asociación que administra el Parque Cultural le había remitido al Ministerio de Cultura, como para poder seguir enviando estas remesas, no obstante la situación en que se encontraba. En definitiva, y atento a sus preguntas, nosotros apenas tomamos conocimiento de esto, hemos tenido un contacto permanente con la directora, con el Ministerio de la Cultura y con bienes nacionales, por los temas que le mencionaba, y respecto al nombramiento de los directores del parque, que ya está hecho, se lo puedo dar a conocer, el presidente y sus directores están nombrados y esperamos que se sesionen esta semana. Pero evidentemente había 2 temas. Primero, tener en nuestras manos la renuncia de los titulares anteriores, que no las tenemos todavía no las tenemos todas. Estamos pidiendo tener todas las renuncias a nuestra disposición. En segundo lugar, tener la disponibilidad de personas, porque los estatutos de esta corporación de derecho privado son muy exigentes. Exigen que todos estos miembros, que ya sea que lo nombre el intendente o la ministra en el caso del presidente, tienen que ser personas de reconocida trayectoria en el ambiente cultural, patrimonial, artístico, educativo, etcétera. Por tanto, encontrar personas con ese perfil y dispuestas, porque esto ha salido en la prensa desde hace 2 meses, yo lo di a conocer apenas la directora me informó que habíamos pedido investigar en profundidad este tema. No era fácil y afortunadamente hemos encontrado muy buenas personas dispuestas a asumir este cargo. Y en cuanto a su última pregunta, presidente, de por qué este parque no ha sido traspasado a la Asociación de Parque Cultural de Valparaíso, que es una organización de derecho privado que entiendo, no me consta, pero entiendo que se tramitó durante el gobierno pasado y así lo habría señalado la antigua ministra o la ministra de Cultura del gobierno de la presidenta Bachelet. Hay 2 temas. Primero, ese traspaso nunca se materializó. Las razones las desconozco, habría que preguntarlas en la administración anterior, pero ese traspaso nunca se materializó. Y lo que puedo decir a la luz de los resultados es que afortunadamente no se materializó, porque es un bien público muy querido en Valparaíso, muy apreciado, muy valorado, que costó muchísimo tiempo generar un ordenamiento en el parque, la inversión pública que se realizó. El diputado Cruzcoque recordará la inversión que se hizo en torno al Parque Cultural para dejarlo el estado que está y además respetar las organizaciones de base que funcionaban en el local. Habría sido muy complicado poder enfrentar una situación como esta sin la propiedad. Así que la propiedad la mantiene mientras no se resuelva otra cosa. Este es un tema que efectivamente en su minuto se seguirá evaluando, pero mientras no se resuelvan todas estas dudas, que son más que dudas, ¿no es cierto? Son realidades, que las que he comentado, y algunas otras sospechas. A mí me gustaría, si usted me lo permite, leer solo un pequeño párrafo de una carta que envía el Sindicato de Trabajadores, los 50 trabajadores, artistas, funcionarios,
gente que no se le pudo pagar el sueldo este mes y la ministra está haciendo gestiones porque la glosa se agotó con el pago de la cuota del Banco del Estado. Quedaban 28 millones a disposición de la directora para pagar 80. En este minuto, con el subsecretario de Cultura y con la ministra de Cultura, están viendo ellos, porque estamos viendo mucha gente, ¿no? Pero ellos están viendo de la mejor forma posible cómo hacer para adelantar una glosa para poder pagarle a los trabajadores. O sea, ese es el límite a que se ha llegado. Y los trabajadores mandan una carta, sostuve una reunión privada con ellos y la carta. En la reunión privada manifestaron que están dispuestos en una investigación penal o en una investigación administrativa a dar a conocer muchos elementos irregulares, algunos, según ellos, constitutivos de delito, en la administración anterior y que están dispuestos a hacerlo y están esperando una investigación. Pero al menos señalan por escrito, entre comillas, cito porque le puedo dejar copia de la carta, como es de eso, agradece la reunión que tuve con ellos, en fin. Como es de su conocimiento, el escenario actual de nuestra institución evidencia acciones negligentes en el quehacer del directorio y de la dirección ejecutiva vigente entre los años 2015 y 2017. Rendiciones objetadas y gastos rechazados del presupuesto transferido por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, actual Ministerio de la Cultura, las Artes y Patrimonio. Falta de fiscalización y control de gestión, además de la tardía desvinculación de las jefaturas responsables. Todo lo anterior nos sitúa en el panorama actual de un importante déficit presupuestario, etcétera, etcétera, y dejaré la carta a disposición de usted. Así que frente a las tres preguntas que me formula, presidente, esas serían en principio y quedo a su disposición por otras consultas al respecto. Muchas gracias, intendente. Yo creo que lo mejor es que escuchemos a todos y después hacemos las preguntas. ¿Les parece? Sí. Le ofrezco la palabra al jefe de gabinete del subsecretario Juan Carlos Silva. ¿Nos dé la carta? Muchas gracias, presidente. La carta de los... Sí. Yo únicamente vengo en representación del subsecretario con la idea de reforzar la idea que a este ministerio no le corresponde resolver problemas internos de corporaciones privadas, de instituciones privadas, y además que únicamente los financiamos por una transferencia que estaba manifestada en un convenio por ley de presupuesto. Entonces, básicamente lo que se me ha encargado es transmitir ese mensaje en esta sesión. Eso era únicamente mi rol y escuchar naturalmente las discusiones y informaciones que se aporten en esta mesa. Así que, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor... Yo soy el jefe de gabinete del subsecretario, únicamente venía el señor Pablo Verdugo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Verdugo. Le ofrezco la palabra a la directora ejecutiva, doña Nelida Pozo. Bueno, buenos días, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, a todas las diputadas y diputados presentes. Agradezco la invitación. A mí solamente me interesa exponer respecto de que yo asumí el día 2 de enero del 2018 y como cualquier persona responsable al asumir una nueva gestión, pedí los informes que existen, producto de las observaciones que hace permanentemente el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en virtud del convenio existente de traspaso de esta glosa presupuestaria, y en esta revisión que yo realicé de las observaciones, más aún cuando habían observaciones de la Contraloría, redacté un par de minutas que se las hice conocer al directorio en la primera sesión de directorio que me tocó, que fue el día 5 de enero, y posteriormente ese mismo día entregué al tesorero este informe, donde daba cuenta una serie de irregularidades en las que estaba vinculado el jefe de Administración y Finanzas de la administración de la época, que era el señor Cristian Valdés Cornejo. Habían dos sanciones, digamos, y dos cartas de amonestación, la primera por falsificación de una rúbrica de un contrato, de una extensión de un contrato, falsificación de la rúbrica del abogado, y la segunda por presentar conflicto de interés al haber contratado servicios donde estaban dos empresas en conflicto de interés, una que vinculaba a la madre, el jefe de finanzas, y la segunda una empresa donde él había tenido participación en el año 2014. Por lo tanto, yo en la primera sesión del directorio entrego este informe al directorio,
y pido su desvinculación porque para mí era un riesgo trabajar con esta persona, más aún cuando los informes de la Contraloría hablaban de todas estas irregularidades durante varios años. En ese sentido, se armó una comisión investigadora y el director de la sesión siguiente resuelve desvincular al jefe de Administración de Finanzas y a mí se me encarga hacer una nueva contratación a través de un concurso público para proveer este cargo. Bueno, yo informé, como señala el intendente, esta situación, producto también de haberme enterado en ese proceso de que habían un déficit de 210 millones que no íbamos a alcanzar a cubrir el presupuesto para el primer semestre. Mandé también una carta a la ministra de las Culturas, al subsecretario Silva, pedí reuniones por ley del lobby con ambos. Recién el 15 de mayo me recibió la ministra de las Culturas y le informé de esta situación. Bueno, previo a ello le comenté al intendente la serie de irregularidades que yo había encontrado que tenía que ver con estos conflictos de interés permanente durante 2 años, con empresas que aún en el 2016 seguían prestando servicios al Parque Cultural de Valparaíso. También otras situaciones que en el intertanto de la llegada del nuevo jefe de finanzas se contrató una persona experta en control y gestión que también me presenta un informe donde da cuenta del uso de un token de la institución que era propiedad del presidente del directorio del cual él no estaba en conocimiento. O sea, hubo un uso, yo diría, sin consentimiento de un token. Por lo tanto, también fue la situación que informé al intendente en la segunda reunión y ahí el intendente me pidió hacer una auditoría de las cuentas corrientes. Efectivamente, al inicio de la gestión me reuní con el Contralor, le pedí una revisión, una auditoría a algunos puntos específicos que yo encontré delicados en esta revisión que hice de los informes previos. Bueno, y en esta situación de crisis financiera, nosotros tomamos medidas como, por ejemplo, renovar todas las licitaciones de las empresas, bajando los costos en alrededor de 60 y 80 millones del presupuesto con las nuevas licitaciones. Hicimos una estructuración de la estructura orgánica, bajando todos los sueldos de los directivos, incluido el de la dirección ejecutiva. Establecimos un nuevo organigrama donde creamos una unidad de control de gestión porque efectivamente la Contraloría había observado en 2 oportunidades que había un problema con la concentración del manejo de los recursos en una sola persona que era el jefe de Administración y Finanzas, por lo tanto también ahí tomamos una medida al respecto. Bueno, y la medida más importante que era renegociar la deuda con el Banco Estado, la verdad que hicimos varias gestiones con el Banco Estado, con la Subgerencia Regional de Pequeñas Empresas, y teníamos negociaciones bien avanzadas en el sentido de poder repactar esta deuda, o por lo menos reversar estos 210 millones que se habían quitado de la cuenta corriente del parque, y la idea era que nos reversaran esos recursos, nosotros repactar esta deuda y pagarlo en un crédito 2 o 3 años, pero con ingresos propios, porque el parque es capaz de generar ingresos propios, hicimos todo un cálculo. Y finalmente el banco con este tema mediático nos dijo que no. Yo pedí un informe, una evaluación de por qué se nos había dicho que no y no se me ha respondido hasta la fecha, y a mí lo que se me ha informado informalmente que ni siquiera se subió la discusión a la Comisión de Riesgo del Banco Estado producto de toda esta situación mediática. Por lo tanto, bueno, yo a la fecha estoy esperando también los resultados de las investigaciones. He tenido varias reuniones con el Sindicato de Trabajadores quienes están preocupados por la continuidad de sus funciones, por cómo vamos a rendir la primera cuota para poder tener la segunda cuota, porque la primera cuota se rinde en el mes de julio y ahí esperamos nosotros que se nos entregue la segunda cuota para seguir funcionando. Si rendir, claro, y nosotros no podemos rendir un crédito de 210 millones. Y finalmente nuestra preocupación también tiene que ver, mía y de los trabajadores, con el destino del inmueble, puesto que hoy día nosotros tenemos solamente un permiso de uso provisorio de parte de bienes nacionales, aun cuando había un compromiso de destinar este inmueble a la corporación, como se ha hecho con otras corporaciones, con otros inmuebles, con otros centros culturales como el GAM, como otros, digamos, en el país. Entonces es una materia que está en revisión por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Ahí yo creo que hay que revisar la figura jurídica. Yo entiendo que los gobiernos regionales e intendentes no tienen facultad para administrar espacios culturales, porque son instituciones que cuentan con patrimonio propio. Por lo tanto, es una discusión jurídica que debiéramos solicitar y que debiera darse a la luz de la situación que estamos viviendo hoy día. Eso quedó. Bueno, voy a entregar un informe a la comisión, al secretario, ¿no? Y
y bueno, quedo disponible para las consultas. Muchas gracias, señor Elena Pozo. Le ofrezco la palabra a don Jorge Culón, exdirector del Parque Cultural. Ahí está. Quiero agradecer esta invitación, saludar el hecho de que en una comisión de cultura y arte haya una buena cantidad de artistas y de... Creo, no sé si te diré por primera vez. Ahí está. Sí. Bueno, en segundo lugar quiero agradecer también al señor intendente su declaración de cuidar el lenguaje, porque creo que en un primer momento no se usó un lenguaje muy cuidadoso respecto de la situación del parque. En los titulares de los diarios y de la medio de comunicación fueron de que andan 1.500 millones perdidos. Eso en la lectura de la gente común y silvestre se robaron 1.500 millones. Entonces eso es tremendamente perjudicial, por una parte, para la dignidad de las personas que forman el directorio del Parque Cultural, para este director que dejó el cargo el 15 de agosto del año pasado. Y en fin, para encontrar cualquier solución, partir de esa base, de hecho el banco dejó a raíz de esa noticia se imposibilitó una solución que, según lo que informa la actual directora, era una solución viable, digamos. Se hizo inviable porque si es difícil encontrar gente que quiera asumir el cargo de director en una situación de crisis, es mucho más difícil que un banco preste plata cuando se habla de que hay perdido una cifra que es muy superior al presupuesto anual del parque. Entonces, pero veo y he visto a continuación que ha habido efectivamente un cuidado en el lenguaje, aun cuando el daño en muchos casos ya está causado. Creo que es importante ver aquí también las fechas en lo que esto sucede. He sido muy cuidadoso desde que asumí y después que dejé el parque de no referirme en ningún término a la dirección anterior al parque. ¿Por qué? Porque hubo, entre que el director anterior, don Justo Pastor Mellado, dejó el parque y yo asumí, hubo un interinato de 9 meses. Entonces, mal podría yo, a menos que hiciera un estudio acabado así que la misma naturaleza del trabajo no me da el tiempo para hacerlo, mal podría yo adjudicar responsabilidades en circunstancias de que no tenía exactamente las fechas en las cuales las cosas habían sucedido. Y también quiero decir que desde que yo dejé el parque y asumió la nueva directora pasaron 4 meses y medio. En términos de decisiones y de búsqueda de soluciones a problemas urgentes, 4 meses y medio es muchísimo tiempo. Quiero decir que cuando yo dejé el parque, más aún cuando asumí, en la primera reunión de directorio pedí que no pasara por mí absolutamente ni un peso. Yo no quise tener firma y la decisión del directorio fue que el jefe administrativo y finanzas con el tesorero del directorio, estaban a cargo del control y el control, bueno, y la administración efectiva, digamos, de los dineros y de las cuentas que el parque tiene en el Banco del Estado. Segunda cosa, cuando asumí la dirección del parque había un déficit que se produjo, no era todavía un déficit porque había un contencioso con el sindicato
porque hasta el año 2015, o sea, antes que yo asumiera, como en enero del 2015, febrero, recién los trabajadores del parque, después de 4 años, fueron contratados. Entonces presentaron una demanda en el sentido de que les fueran reembolsados y que fuera regularizado todo el pago todo el pago previsional que no había sido cancelado porque estaban a contrata. Esa cifra era una cifra bastante superior a 200 millones, era aproximadamente 380 millones que el parque tenía que pagar por no haber pagado por no haber tenido contrato regular con los trabajadores desde el comienzo de su gestión. Hicimos una negociación, el sindicato entendía también que un cobro de ese tipo, que por otra parte no iba a ir a los trabajadores sino a las empresas de previsión, era un absurdo y se va a las cuentas de los trabajadores, sí. Pero usted sabe perfectamente cómo razonan los trabajadores en estos casos. Y se negoció un acuerdo con los trabajadores en torno a los 80 millones de pesos de costo para el parque. Además, acuerdo que se trabajó en absoluta concordancia y participación del ministro Ernesto Otone y del personal encargado de esto en el ministerio, en ese tiempo en el Consejo de la Cultura y las Artes. Naturalmente, a pesar de que yo participé tangencialmente en estas negociaciones, porque la llevó a cabo el directorio, su presidente, su tesorero, que en la época era don Fernando Moraga, naturalmente en estas negociaciones, en mi entender, estaba el subentendido que, no siendo un problema que tenía la asociación, puesto que la asociación había heredado este problema, iba a haber una manera de que estos 80 millones se reintegraran al presupuesto del parque. 80 millones era en ese momento casi el 10% de nuestro presupuesto, porque el presupuesto actual es como 1.140 millones, pero en ese momento, cuando yo asumí, era como aproximadamente 900 millones, subió al año siguiente. No sucedió así, no fue reintegrado por lo que nos vimos disminuidos y partimos el año 2017 con un déficit de por lo menos 80 millones de pesos, lo que nos obligó a acelerar un plan que ya esbozamos en el 2016 de generar recursos propios, porque es bueno que se sepa que en el Parque Cultural, cuando yo asumí, había por decirlo así, un cierto sentido de hospitalidad demasiado amplio, digamos. Las dependencias se ocupaban de forma absolutamente gratuita, aun cuando quienes la ocupaban recibían ganancias por esa ocupación. Me explico. Había academias de danza que no necesitaban arrendar un lugar porque tenían a disposición el Parque Cultural, pero sí cobraban saladamente la participación de quienes estudiaban ahí. Había habido seminarios en los cuales la participación, el derecho a participar, costaba para cada participante 100, 200 mil pesos, y se ocupaban las dependencias del parque de forma gratuita. Y esto pensando además en la actividad, en la intensa actividad diaria que hay, también en pequeñas cosas se multiplicaba. Quienes hacían clases y recibían plata por hacer clases, también usaban las dependencias del parque en forma gratuita, y el parque pagaba aseo, pagaba luz, pagaba guardia, pagaba todo lo que... Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue que toda actividad que recibiera remuneración pagara un porcentaje al parque por el uso del espacio. Ese fue el primer paso.
y naturalmente todas las actividades comunitarias y todas las actividades de ensayos de grupo y todo que no recibían, o sea que eran efectivamente una actividad de tipo cultural y artístico, seguían en un régimen de gratuidad. Enseguida nos pusimos en una fuerte campaña para generar fondos propios, y ya en la primera mitad del 2017 el parque había generado alrededor, no tengo la cifra exacta acá, pero alrededor de 40 millones de pesos en el comienzo de este plan. Y habíamos generado las condiciones a través de la Ley de Donaciones Culturales para ingresar 200 millones de pesos más a través de la Ley de Donaciones Culturales. Estoy hablando de la situación que existía en agosto del 2017 cuando yo dejé el cargo. Se sumó al déficit del arreglo al que se llegó con el sindicato un problema con la Bienal de Arquitectura, que estaba comprometida al principio por un monto, no quiero citar a memoria porque puedo incurrir en errores que después me sean encarados, pero la Bienal de Arquitectura, que contaba con el patrocinio y con el financiamiento del Ministerio de la Cultura, nos iba a generar también una entrada importante, y por una crisis que hubo en la organización de esta Bienal, al final el aporte del Colegio de Arquitectos al parque por la Bienal de Arquitectura fue bastante menor y bastante insignificante, digamos. Se decidió en ese momento, yo cuando se hizo la Bienal ya no estaba, pero decidimos en ese momento hacerla igualmente por la importancia que el evento tiene para la arquitectura nacional y por la importancia que tiene para Valparaíso. Pero realmente para el parque no era ya en ese momento un negocio, pero quiero decir que el parque nunca fue un negocio, sino que es algo bastante más complejo y bastante más importante que eso. En el momento en que yo dejé el cargo, y repito, yo no tenía que ver, por decisión mía, por petición mía, yo pedí incluso en esa primera reunión de directorio que cualquier gasto por sobre 5 millones de pesos tuviera que ser aprobado por el directorio. Las negociaciones por las concesiones que el parque tiene, el restaurante, otro tipo de concesiones, las llevó siempre el directorio o miembros del directorio. Ahora, tengo la más, y aquí es una opinión personal que espero no sea desmentida por ninguna investigación, la más alta consideración de la honorabilidad de los miembros del directorio que acompañaron mi gestión, sea de don Alejandro Rodríguez, el presidente, que de cada uno de los directores que trabajaron denodadamente, intensamente en varios frentes para hacer del parque lo que finalmente el parque ha llegado a ser. Si hay alguna, bueno, les decía que la situación hasta donde yo dejé era que teníamos un crédito de 100 millones en el Banco del Estado que tenía que ver con este déficit del arreglo con el sindicato por 4 años de no pago de contribuciones, ¿cómo se llaman? Previsionales. Gracias. Y hay que decir también que a pesar de que, y en esto naturalmente el señor intendente actual no tiene que ver, y probablemente el anterior tampoco, que había dineros del compromisos, digamos, también de parte de la intendencia que nunca se concretaron, digamos. El parque no ha recibido durante toda mi gestión por lo menos ni un peso del gobierno regional. Eso. Desde que yo dejé el parque, y no lo dejé en una situación de crisis, pero sí hubo situaciones extraordinariamente complicadas. No tengo elementos y no quiero, precisamente por cuidar el lenguaje, para asumir responsabilidades. Si el jefe administrativo, que tenía efectivamente dos llamadas de atención, y al cual además personalmente,
cuando se produjo el informe de la Contraloría respecto de que su madre estaba involucrada en una empresa que, según él, había dejado de trabajar hacía 3 años con el Parque Cultural, le di a todo el personal, incluido el jefe, los directores, todo, la oportunidad de decir si tenían algún conflicto de interés. Pedí expresamente que los que tuvieran algún conflicto de interés, por pequeño que fuera, lo señalaran, y no recibí a esa petición ninguna respuesta, de lo que deduje que no había quien tuviera algo que declarar. Sí, como se ha dicho, el jefe de Administración y Finanzas o yo mismo ha incurrido en alguna situación ilegal, desde luego que estoy absolutamente dispuesto, y así como los trabajadores están dispuestos a dar su testimonio, naturalmente yo también estoy absolutamente dispuesto a todo lo contrario. Exijo que se haga esa investigación. No solo que se haga esa investigación, sino que sean muy cuidadosos en la fecha y en las responsabilidades de esa investigación, porque en Chile estamos enfermos no solo de desconfianza, estamos enfermos de mala fe, estamos enfermos de mala leche, y ese es un problema, créanme, profundamente cultural, y todo lo que hicimos en el parque estuvo dirigido precisamente no solamente a hacer que la cultura sea arte y espectáculo, sino que la cultura sea además convivencia, además relación con la ciencia, en fin, todo lo que la cultura realmente es. Pero lo principal, y por eso fortalecimos mucho también el área de cultura ciudadana, lo principal es que aprendamos a vivir en una comunidad sana. Y Chile en este momento no es un país sano ni emocionalmente ni institucionalmente. Gracias. Muchas gracias, señor Culón. Recuerden que esta sesión tiene una hora de término 10:20, por tanto les ruego seamos económicos en el uso del tiempo. Ofrezco la palabra. Perdón, ¿puedo agregar una sola cosita? Yo cuando asumí, no cambié ni moví a ninguna persona del Parque Cultural. Seguí trabajando con el personal que allí había. Bien. Gracias. Gracias. Ofrezco la palabra. Diputada Maricela Santibáñez. Buenos días, y lamento haber llegado retrasada, pero así son las cosas con el tráfico de la Quinta Región. Saludarlo especialmente, saludar a toda la mesa, por supuesto, y a través del presidente, saludarlo y permitirme rendirle todos los honores a tremendo músico que estamos escuchando, también a las autoridades. Al revisar los antecedentes de este tema, yo reviso y veo que hay un apoyo del alcalde hacia su persona y hacia su gestión, del alcalde Jorge Sharp. Jorge Sharp, que pertenece al Frente Amplio y que por pertenecer al Frente Amplio a mí me encantaría también tener esa versión. Creo que sería súper importante, porque siendo la autoridad hoy día el alcalde de Valparaíso, y quiero hacerlo a través del diputado, del colega Florcita, si nos pudiera hacer ese vínculo, porque como pertenece usted al Frente Amplio o quien esté aquí presente. Lo leo, dice: conozco a su persona, y dice: y valoro profundamente su gestión al frente de la excárcel. Vamos a defender juntos que sean las comunidades las que defiendan el futuro de la ciudad, espacios como el parque. Todo mi apoyo, Jorge. Creo que más allá de que sea un mensaje a través de las redes sociales, es fundamental saber que la autoridad actual lo está apoyando. Así que yo, presidente, creo que sería súper interesante tener por lo menos, la versión de quien hoy día es la autoridad máxima de la comuna, y seguir revisando este tema, que no es menor y que afecta la honra también de una persona que hoy día está sentada, y como dijiste tú, más allá de lo que se decida, hay un daño que es irreparable muchas veces. Así que ese es porque he tenido los antecedentes, he estado viendo y todavía no tenemos ninguna resolución, pero me parece súper interesante tener la palabra del señor Jorge Sharp. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Lo podemos, si hay acuerdo a la comisión, convocar junto con Justo Pastor Mellado, invitar a la comisión. Campanita.
Ofrezco la palabra. Perdón, Florcita. Bueno, en todo caso, el apoyo de parte nuestra del Frente Amplio a un prestigioso músico, y yo creo que con toda la investigación que se va a realizar va a quedar en claro además la situación que está aquí exponiéndose. Nada más. Gracias. Ofrezco la palabra. Amaro. Sí, yo quisiera a través suyo pedirle al señor intendente, él hace con respecto a la propiedad del parque, hizo un comentario de que si por suerte no se hizo el traspaso ese que tiene que hacerse. Me gustaría que él me aclarara a qué se refiere con que por suerte no se hizo. ¿En qué había cambiado la situación? O quizás a lo mejor la situación no hubiera sido distinta si la propiedad hubiese sido distinta. Eso Gracias. quisiera que me aclarara, por favor. Ofrezco la palabra. Diputado Duque. Le ruego brevedad. Sí, vamos a hacer lo más breve posible. Bueno, yo primero saludar a Jorge Culón, a Nélida Pozo, al intendente, por supuesto. Gracias por venir. Creo que este asunto es muy importante por lo que significa el parque para Valparaíso. Yo quiero contar que este proyecto tiene un origen en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, con el exministro Urrutia, que se compromete con aquellas personas que ejecutaban actividades artísticas y prácticamente vivían en lo que había sido la ex cárcel, una cárcel, un lugar que además tiene una historia enorme. Ahí se fusiló a Emile Dubois, entre otros, y que tiene una significación muy importante, no solo para ese cerro en particular, sino para el mundo cultural de Valparaíso. Y me tocó llegar a un terreno que eran prácticamente los restos de lo que había quedado, que estaba precisamente tomado, donde habitaban y vivían incluso los mismos miembros de las comunidades artísticas, con los que hubo que finalmente llegar a un acuerdo. Nunca se pensó que esto iba a tener otro destino que un destino cultural. En algún minuto incluso hubo que defenderlo de algunas inmobiliarias. Hubo un proyecto muy sonado de Niemeyer en algún momento y se terminó optando por este proyecto que además es un proyecto arquitectónico muy rico y que efectivamente nos tocó construir y nos tocó echar a andar. Y yo le tengo particular cariño. Y fue difícil también tratar de poner, Valparaíso tiene una cierta arquitectura psicológica, social compleja. Fue muy difícil poner de acuerdo no solo a los grupos que estaban ahí, sino también a quienes a la larga iban a ser responsables de los recursos con los que se iba a financiar y las decisiones que se iban a tomar ahí. Por tanto, era muy importante que estuvieran involucrados la Intendencia o el Gobierno regional, que a través de al menos alguna representación en el directorio, por si eventualmente el día de mañana eso necesitaba algún apoyo, no solo económico, sino administrativo dentro de la región. El municipio debía estar representado y debía estar representado también el Consejo Nacional de la Cultura, hoy día Ministerio de las Culturas. Y se echó a andar al principio con una estructura bastante feble en términos jurídicos, que era una OCF, luego se transformó en una corporación, se fueron trasladando todas las competencias a la corporación. El inmueble entiendo que está en manos de bienes nacionales, pero no debiese jamás cambiar el destino para el cual fue pensado y finalmente fue acordado en términos bastante transversales y generales. Finalmente la administración del parque ha ido pasando de un gobierno a otro y yo tengo la impresión de que se ha tratado de hacer lo mejor posible con los recursos escasos que tiene, a pesar de que la glosa presupuestaria, es cierto que esto está dentro de unas instituciones colaboradoras en una glosa, no tiene partida propia, sino que se asemeja a otras instituciones. Es una glosa bastante modesta, porque siempre están faltando recursos para ello. Sin embargo, me alegra saber que el nombramiento de directores ya está en funcionamiento. Segundo, yo quiero manifestar también mi sorpresa respecto de la carta que manda el sindicato de trabajadores, y ahí me gustaría tal vez tener alguna profundización por parte de Jorge Culón, a quien nada más saludo por sus méritos artísticos.
Pero yo quisiera saber por qué denuncian la negligencia que denuncian en el periodo que usted señala que le correspondió, que es de 2015 hasta el 2017. ¿Qué es lo que sucedió en esos 9 meses entre que justo Pastor Mellado deja el cargo y que usted lo asume? ¿Por qué se dio esta situación con los trabajadores? Uno, me interesa conocer. Segundo, ¿qué sucede con el préstamo del Banco Estado? A mí me sorprende mucho que efectivamente el Banco Estado haya prestado, ¿fueron 210 o 250 mil? 210 millones, ¿contra qué garantía se prestó y por qué se paga por qué un crédito bullet que se paga contra una cuota única? ¿Cuál es la garantía que cubre ese crédito? Y bueno, ya la directora Pozo nos ha señalado más o menos que hay ciertas gestiones con la banca de pequeñas empresas para tratar de sacarlo adelante, pero entiendo que por lo mismo que usted señalaba, eso quedó en nada. ¿Y cómo se va a resolver? Porque entiendo que esa cuota era pagadera al mes de abril. ¿Eso se pagó o todavía quedó pendiente? Se pagó. Perdón. La palabra no es de uso libre. La del presidente, sí. Disculpe, pero bueno. Luego, el director ejecutivo, y eso nosotros lo sabemos, es responsable, aunque no tenga firma, de la administración y el estado financiero finalmente del parque. Eso siempre es así y obviamente que hay un directorio detrás, pero el directorio no puede hacerse responsable de aquellas funciones que competen al director ejecutivo. Entonces, me interesa saber bien, y yo no quiero, a mí también me tocó en su momento acusaciones de todo orden, de irregularidades acá, irregularidades allá, y por eso hay que ser tremendamente cuidadosos, y nosotros lo planteamos en la sesión pasada, en términos de que esto no es un tribunal, no estamos enjuiciando a nadie. Sin embargo, creo que por el bien finalmente del mismo parque cultural, que ve de alguna forma a través de titulares en los diarios empañada una función social importante que cumple, y eventualmente eso puede significar un problema para su funcionamiento en adelante. Creo que tenemos que ser muy claros en transparentar qué es lo que ha sucedido con esos recursos, dónde fueron, por qué estamos hablando de entre 1.200 y 1.500 millones, dónde se encuentran esas irregularidades denunciadas por los mismos trabajadores también del parque. Y una última pregunta también a la directora Pozo, sí, que es el Consejo Nacional de la Cultura, y a mí me tocaba verlos directamente, incluso porque yo pedía que pasaran por mí, aquel que está encargado de verificar que los convenios se lleven a cabo. ¿Por qué hubo sorpresa al asumir usted la dirección del parque respecto de irregularidades que se supone que el Consejo Nacional de la Cultura debía haber tenido presentes, toda vez que recibe informes para verificar que esos gastos se hayan ejecutado de buena manera, o ese traspaso de recursos se haya ejecutado de buena manera? Y en último caso, ¿por qué tendría, y ahí una pregunta también al intendente o al jefe de gabinete, ¿por qué tendría el Consejo Nacional de la Cultura que adelantar cuota alguna si es que resulta que el informe que debe emitir el parque finalmente no convence finalmente a nadie, y esto está en una investigación en la Contraloría? Entiendo que también se está haciendo una auditoría aparte por parte del Consejo Nacional de la Cultura, y me gustaría saber, usted como directora regional, qué relación tenía con este convenio, cómo se fiscalizaba y finalmente cuáles eran las razones para ir traspasando las cuotas anuales que correspondían, las cuotas semestrales que correspondían al parque. Por último, señalar que es muy importante que nosotros como mesa, ojalá a través suyo, presidente, oficiemos a los órganos que están involucrados acá para tener toda la información que dice relación con este caso. Yo creo que es muy importante, primero, porque en general las instituciones culturales suelen estar desfinanciadas. Si sobre las instituciones culturales penden además ciertos casos que se pueden ver a la luz pública como de corrupción, como de irregularidad, al final la verdad que la sospecha respecto del mundo político y de lo público en general es bastante, siempre mal antecedente en la ciudadanía.
creo que nosotros le hacemos un bien finalmente a la consecución también de otros recursos, de otras fuentes, ya sea económico o de otra índole, para apalancar el trabajo que se hace apoyado económicamente desde el Estado y desde las instituciones culturales, porque hay mucho que no se alcanza a cubrir con la glosa con la partida, con las platas que se traspasan desde el Ministerio, y que obviamente tiene que ser gestionado también por parte de los directores de estas instituciones. Y nuevamente quiero hacer el punto, no quiero levantar acá ninguna sospecha respecto de nadie, uno sabe cómo funciona esto, pero creo que es tremendamente relevante que nosotros como institución, como Comisión de Cultura, tengamos todos los antecedentes, porque en la medida que esto sea transparente, va a ser mejor para todos, nadie va a tener su honra siquieramente rasmillada ni rajuñada, y por último le va a hacer un bien a las instituciones culturales que siempre están sufriendo de falta de carencias generales. Gracias. Porque son las 10:09, quedamos 4 diputados inscritos y aún no tenemos, entonces vamos a prorrogar por 10 minutos. ¿Sí les parece? Sí, ya toqué pero les ruego brevedad en las intervenciones, por favor. Diputado Trisotti. Gracias, presidente. Bueno, saludar y agradecer la presencia de todos nuestros invitados. Lo primero, llama la atención y con cierto grado de pena, son tan pocos los lugares donde se puede materializar la cultura, y qué pena que durante tanto tiempo este problema no solo se haya arrastrado, sino que se haya incrementado. Y yo siento que si bien no somos una comisión fiscalizadora, este es un tema muy relevante, toda vez que hoy día el cuestionamiento del funcionamiento de las instituciones sin duda que va estresando al resto de los servicios públicos, sobre todo cuando el financiamiento viene dado a través de transferencias de otros ministerios. Pero yo creo que ya sí se tomó la decisión, y creo que es la correcta, presidenta. A mí yo siempre siento que aquí tenemos que escuchar todas las posiciones. Y en ese sentido creo que acá se han dado una serie de argumentos y se sindica como el responsable de todos los males al exdirector de Administración y Finanzas. Por tanto, a mí me gustaría solicitar formalmente que esta persona pudiera ser invitada a esta comisión, y de la misma manera al presidente del sindicato, que tal como lo manifestó el diputado Cruzcoque, aquí se hacen y se emiten una serie de expresiones que creo que sería muy conveniente poder resolver, no a través de una carta, sino que de su palabra. Y llama la atención de cómo esto se fue arrastrando, y también me gustaría saber de parte de usted, doña Nélida, ¿qué fue lo que tengo entendido que usted tenía el cargo antes de Seremi de la Cultura? Por tanto, había una vinculación directa con este parque. Por tanto, me gustaría saber también efectivamente y específicamente cuáles fueron las gestiones que se hicieron durante su mandato para no terminar en esta situación que claramente es absolutamente grave. Y lo tercero, acá se ha planteado de que acá hay una serie de investigaciones por parte de la Contraloría, pero creo que también podría ser bueno que como comisión podríamos solicitar una investigación especial de fiscalización a la Contraloría General de la República, que se suma a las ya iniciadas, pero en virtud de nuestras facultades fiscalizadoras, esto haría que se pudieran acortar los plazos en dicha institución para poder tener resultados mucho más rápidos. La regla general es que utilizando nuestra facultad de fiscalización, la Contraloría, y si lo hacemos como comisión, claramente el proceso va a ser mucho más rápido y los resultados a su vez van a ser entregados de manera más pronta. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Trisotti. Diputada Marzán. Muchas gracias. Trataré de ser lo más breve posible. Saludar a los colegas diputados, saludar al intendente Jorge Martínez, Nélida, querido Culón. Mira, tengo dos preguntas. Primero, ¿cuál es el argumento por qué el Banco de Estado no puso en tabla el asunto de gestionar un préstamo, un crédito? Me parece que lo mínimo que puede hacer una institución, en este caso como el Banco de Estado, es dar argumentos del por qué no se van a solicitar o no se pone en tabla. Tiene que haber algo, por respeto, me parece, del Banco del Estado hacia la institución que lo está solicitando, que lo entregue. La segunda cosa es que efectivamente sí, hay un clima Jorge,
Yo tengo entendido, porque bueno, yo soy de acá y tengo contacto con el parque, he asistido a muchos eventos, en fin, que sí se cobraba por el ocupar los espacios para arrendar la sala, porque tengo colegas que hacían clases y que hacen clases ahí, y en alguna ocasión yo también, que por horario y distancia no lo pude hacer, pero siempre se gestionó valor por usar la sala, que me parece que está bien también, si las cosas hay que sustentarlas. Entonces, ¿a qué voy yo con esta reflexión? Que me preocupa qué pasa hacia abajo con el resto de las personas que trabajan en las organizaciones en general. ¿Por qué? Y es verdad lo que tú dices, querido Jorge, hay un clima de desconfianza en general y emocional e institucionalmente, y hay mucha desconfianza. ¿Y sabes por qué? Porque siento que a los artistas y a los trabajadores en general se nos vulnera, al arte en general en este país se le vulnera por todos los flancos. Y a mí también me sucedió una situación, y disculpen que la saque a colación, y para eso también en algún momento me contacté contigo, que de manera arbitraria, yo siendo seleccionada para estar en clasificación jurado fondar, y sin argumento, y me entero por casualidad, fui desvinculada sin ningún argumento. Entonces eso fue una falta de respeto grave, que no solamente sucedió conmigo, y que también después hablé con Nélida, y finalmente, bueno, por lo menos la puse al tanto de un funcionario que de manera arbitraria y sin argumento lo hizo, insisto, no solamente conmigo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Quién fiscaliza la acción de las personas que trabajan en estas entidades artísticas que son tan importantes y tan relevantes y que finalmente son los que finalmente nos pueden hacer recuperar la confianza e instalar el respeto que los artistas en general, y no solamente los artistas en este país, sino que los funcionarios y todos quienes trabajamos por nuestra cultura, se restablezca y se cierre ese daño? Ya, eso a mí me preocupa mucho. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Bartolú. Gracias, presidente. La verdad que una de las cosas que yo me quedo acá es con las palabras de Circulón, en el cual dice cuidar las palabras. Porque a veces se alaraquea mucho y al final cuando llegue el resultado no queda nada. A mí lo que me preocupa es la forma como se manejan las cosas en nuestro país. Entonces me gustaría, siendo propositivo, siendo positivo, ¿tiene solución esto? Me gustaría ver de aquí para adelante, porque lo que para atrás fue una mala gestión, hay que ponerlo de esa forma. Si hubiera sido una empresa privada estaría quebrada. Y yo me imagino que el Banco del Estado no le prestó plata porque no tenía flujo de caja, entonces no le presta más plata, no la deja ahí nomás, cobró su plata y punto. Por lo tanto, me gustaría más de todo esto, porque eso va a estar en manos de la Contraloría, los organismos fiscalizadores, pero me gustaría saber qué viene de aquí para adelante, porque yo no conozco el lugar emblemático, porque todo Valparaíso es emblemático. La verdad que da gusto mirar las edificaciones que tiene, cómo debió haber sido en el pasado Valparaíso, y que hoy día está ahí de capa caída, si se puede llamar así. Y me gustaría ver más que nada ver qué viene para adelante, porque lo de atrás está mal administrado y siempre las intenciones superan, ¿cierto?, a las expectativas. Entonces me gustaría saber eso. ¿Qué viene para adelante? Gracias, diputado Bartolú. Yo creo que esta sesión va a tener, este tema va a tener que ser objeto de una nueva sesión, pero yo quisiera hacer algunas preguntas, voy a tratar de ser bien específico. Respecto a la designación de los miembros del directorio, la verdad es que ya ha pasado demasiado tiempo. Yo entiendo del intendente que hay requisitos específicos para el momento de los directores, pero no, es imposible encontrarlos. O sea, no creo que no tengamos en el país ni en la región capacidad de encontrar personas en condiciones de asumir esa responsabilidad. El Parque Cultural tiene una composición, la Corporación del Parque Cultural tiene una composición mayoritariamente pública. 3 designados por el gobierno regional, 1 designado por el Ministerio de las Culturas, 1 designado por el municipio. O sea, la responsabilidad del Estado en su conjunto sobre la gestión del parque es inobjetable, es inexcusable. Entonces, a mí me preocupa eso. Segundo, se habló en algún momento en la prensa de irregularidades por orden de 2.500 millones. Yo creo que esa fue la cifra que le escuché, intendente. Pero eso es completamente imposible. Si el parque tiene un presupuesto inferior a los 1.000 millones, ¿cómo pueden haber habido irregularidades por orden de los 1.500 millones de pesos? Entonces, a propósito de ser cuidadoso en el lenguaje y cuidadoso en las palabras, yo quisiera saber por qué se habló de ese monto de irregularidades cuando no hay espacio para aquello. No es materialmente imposible con un presupuesto inferior a los 1.000 millones de pesos tener un monto de irregularidades, porque según dice la directora ejecutiva se tuvo impacto en que abortó la negociación con el Banco del Estado
y eso incidió en que, entiendo, no se han pagado las remuneraciones de los trabajadores. Segundo, yo quisiera preguntar al intendente, ¿por qué considera usted afortunado que no se traspase el inmueble? Porque el régimen de traspaso del inmueble es un comodato de largo plazo, como se hace con cientos de miles de juntas de vecinos, clubes deportivos, distintas instituciones. Entonces no entiendo por qué en este caso es afortunado que no se haya cumplido con un compromiso de Estado. Porque entiendo este compromiso viene del gobierno del primer gobierno del presidente de la República, pero también el ministro Cruz Coca había comprometido aquello, y lo mismo la ministra Nidia Palma. Yo comparto con el diputado Trisotti respecto a la convocatoria del presidente del sindicato, no así a una persona que está involucrada en una denuncia. Luego, ¿se hizo alguna denuncia penal? Porque la directora ejecutiva ha sido súper categórica en que aquí ha señalado como responsable de falsificación de firma, de conflicto de interés y de falta a la probidad y de algún otro delito a una persona con nombre y apellido, que ha sido mencionado en esta comisión. Yo no lo voy a repetir porque no me corresponde. ¿Se formuló una denuncia penal al respecto? ¿O simplemente se hace esta afirmación? Quizás aquí tiene que ver con mi condición de abogado, pero yo no me atrevería a hacer una afirmación tan directa si no tengo antecedentes, o si no lo hago donde hay que hacerlo. Eso me parece. Respecto a lo que dijo el jefe del subsecretario, también fueron convocados acá para informar por qué no han procedido al nombramiento del director. Entonces yo le pediría que nos respondan la información que les solicitamos por unanimidad. Esa fue la pregunta, esa fue la solicitud que le formulamos por la unanimidad de la comisión. Ahí me quedo. Intendente, le ofrezco la palabra en el escaso tiempo que nos queda. Respecto a su consulta y la del diputado presente de comentario que hice, se incomoda, yo no tengo inconveniente que se borre, pero lo quiero sustentar. Lo que hemos conversado con la directora del parque y con algunas personas de Valparaíso respecto al parque es que, y lo ha dicho muy bien el director Culón, si ponemos atención a lo que él señala, no tiene un modelo adecuado de gestión la corporación encargada de administrar prácticamente 1.200 millones de pesos y de responder a administrar el principal ente cultural de la región. El director Culón ha sido sumamente claro. Si ustedes van al artículo 39 de los estatutos, porque tiene una corporación de derecho privado, y yo estoy respondiendo, probablemente esto lo debería estar respondiendo otra persona, pero con gusto se lo respondo, presidente. Estos estatutos de esta corporación son ley para los integrantes. Nosotros no podemos intervenir en esta corporación. Usted como abogado entiende ley de las partes en el caso de una corporación como esta. El artículo 39 define las funciones del director ejecutivo, que no las tengo a la vista, pero la acabo de ver por vía electrónica, la repasé porque podía tener alguna duda, con la misma precisión del lenguaje, y la función del director ejecutivo es administrativa, y es velar por las finanzas, velar por la sana contabilidad, y por las razones que fueren, el director Culón solicitó al directorio que se le eximiera de esas tareas y se le encargara a un funcionario menor. Yo lo que estoy sosteniendo, que a lo menos esa asociación debe dar garantías al Estado, porque aquí estamos hablando de 1.200 millones de pesos o 1.140 millones de pesos, para ser más preciso, que son del patrimonio público, que vienen de la ciudadanía, que vienen de los tributos. Esto no es una plata que apareció mágicamente del aire y que nosotros tenemos dos razones para administrarlo bien. Primero, porque cuesta mucho, y todos los que hemos trabajado en cultura, y yo vengo trabajando en cultura, la gente de la región lo sabe muy bien, probablemente los de Santiago no lo conozcan, hace 30 años. Todos los que sabemos cuánto nos cuesta conseguir un peso para poder desarrollar un proyecto cultural, y las restricciones que se nos ponen y las dificultades que tenemos. Entonces mi comentario fue y es lo que le he dicho a los directores con que he conversado, al ministerio, a la directora. Para nosotros es tarea, usted preguntaba, parlamentario, ¿cuál es lo que hay en el futuro? Primero, yo creo que el parque debe contar con una estructura básica
de gestión y control. Pero estamos hablando de cosas mínimas. Lo que dice la directora es tan grave como que una persona que tiene un cargo inferior, que ni siquiera es supervisado por el director ejecutivo, que tiene la facultad específica en los estatutos, tiene la doble llave en el Banco del Estado para girar las cuentas. O sea, son cosas que, a ver, en fin, yo estoy de acuerdo con el presidente que son los temas que tienen que salir de la investigación. Yo estoy informando respecto de las noticias que tenemos hasta el minuto, y estamos pidiendo toda la información al respecto, pero en general, y para responder la pregunta, ¿qué viene ahora? Lo primero, desde una perspectiva de una corporación que es de derecho privado, que recibe un aporte de esta magnitud del Estado y que Valparaíso no quiere perder la glosa. Para nosotros lo peor sería que en algún minuto el Parlamento diga, típico en regiones, no saben administrar, le quitamos la glosa. Es terrible para Valparaíso perder el parque cultural. Tiene que no cambiarle el destino. El destino, yo creo que el destino, como lo ha dicho muy bien el diputado, es el destino del parque cultural. Valparaíso no quiere, no entiende y no aceptaría otra cosa que eso. Pero sí al menos tener un sistema de gestión básico y mínimo para que no ocurran situaciones como no saber por qué llegamos a una deuda de 210 millones de pesos. Es más, cuando la referencia a los 1.500 millones fue a que, si usted suma el aporte de la glosa presupuestaria, más el préstamo, más los ingresos propios del parque, durante el año pasado se administraron dentro del parque cultural más de 1.500 millones de pesos en general, por un sistema de administración que ha quedado demostrado que no funcionaba, que el director ejecutivo no tenía control porque lo autorizó el directorio, que el propio directorio, y todos conocemos a los directores, son gente muy respetable en la zona, nos ha dicho que ellos no controlaban la tarea administrativa. La directora nos ha dado cuenta de los contratos, cómo se proveían. Entonces, lo que no hemos tenido control es cómo ha sido el gasto de esos 1.500. Es más, entiendo que el Ministerio de la Cultura va a revisar las cuentas que el año pasado y el año antepasado efectuaba el parque de esa glosa presupuestaria. Lo que quiero decir, presidente y miembros de la comisión, es que todos valoramos la cultura y la cultura en Valparaíso, así que yo tampoco me siento un extraño en eso, pero también entendemos que se desconfía de las instituciones y hay que ser muy cuidadoso con las opiniones que se emiten en el tema. Los titulares de los diarios nosotros sabemos porque obedecen a otros criterios, no a los criterios que a uno le gustaría que tuvieran necesariamente, pero lo que no podemos negar es que hoy día estamos en una situación que no puede ser peor, y lo dijo muy bien el diputado. Hoy día esta corporación de derecho privado, presidente, técnicamente está quebrada, porque tiene mucho más pasivo y no tiene prácticamente ningún activo y tiene 50 trabajadores y mucha operación que hoy día no tiene capacidad de pagar. Eso en derecho privado se llama estado de quiebra. Gracias. Diputado Lava. Un poquito. En realidad a mí no me molestó la expresión del intendente y creo que no me quedó clara la respuesta de por qué era mejor que no tuviera no se produjera el traspaso del inmueble. No tengo ninguna molestia con la expresión, simplemente quiero entenderla. No, intendente, perdón. ¿No? Me refería a eso, respecto a la pertenencia del patrimonio, usted se hace referencia al traspaso de bienes nacionales a esta corporación. Ese es un tema que yo lo dejo en manos de los ministerios respectivos. Yo creo que es un tema que debe resolver los entes ministeriales y que escapa a mis competencias como intendente. Yo solo hago referencia a los temas que estoy observando de los problemas de gestión que se han detectado y que tienen en este teórico estado de quiebra a una corporación de derecho privado. Intendente, una pregunta. ¿Cuándo van a ser designados los miembros del directorio? Los miembros del directorio, presidente, ya fueron designados. ¿Ya fueron designados? Sí. Ah, perfecto. ¿Quiénes son? Se los puedo contar. La ministra, el ministerio ha designado, espérense un segundito, aquí está. El ministerio ha designado como presidente del Parque Cultural, arquitecto y académico de la Universidad de Santa María, don Roberto Barría Kirkwood.
Una persona, le puedo dar alguna referencia de don Roberto, académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, fue director del Departamento de Arquitectura de ese plantel, dirigió el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso, dentro de otras actividades relevantes, y hablamos con la directora, gente muy conocida en la zona. Como integrantes del directorio han sido designados por parte del intendente don Gonzalo Serrano del Pozo. Don Gonzalo Serrano del Pozo es doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es un destacado historiador de Valparaíso, periodista y licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor asistente en la Facultad de Artes Liberales y director del Diploma en Historia de la Adolfo Ibáñez. Es investigador Fondesit, miembro del Consejo Asesor de Historiadores del Ministerio de Relaciones Exteriores y evaluador de becas Fondesit. Es un conocido porteño, además, hasta fue director de Santiago Wanderers en un tiempo, pero es un conocido porteño, muy querido, un académico muy destacado. La señora Aliki Constancio, también en representación del intendente, Aliki Constancio Esclavos, actualmente es subdirectora académica de la sede de Valparaíso del Duoc UC desde 2012, es una actriz de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es la directora del Festival Puerto de Colores del Duoc UC, que lleva ya 18 versiones en Valparaíso. Fue directora del Centro de Extensión Duoc UC Edificio Cousiño, ha dirigido las actividades culturales del Palacio Cousiño desde que este se inauguró. Fue directora de la carrera de teatro del Duoc UC, directora cultural y docente universitaria en la zona. Es una reconocida más gestora cultural del territorio. Y el tercer integrante, que fue nombrado una terna que presentó la Secretaría Regional Ministerial de la Cultura, la Arte y el Patrimonio de Valparaíso, es la señora Loreana Rosso Elorriaga, que es actualmente la directora del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Ella es arquitecto, es magíster en dirección. Intendente, se nos cumplió la hora y con eso se termina la sesión. Pero ahí están justo. Alcanzó justo. Mire, yo propongo prórroga de 3 minutos, 2 minutos. Uno, una nueva sesión, que sería acá. Vamos a volver a convocar a don Jorge, si así lo estima pertinente, al intendente, a Nélida, a Justo Pastor Mellado, a Jorge Charp y al sindicato. ¿Les parece? Jorge Charp, el alcalde. Muchísimas gracias a los 4 por su concurrencia y por la información. Se levanta la sesión.